Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a su canal Malquisedec. En esta ocasión estaremos conversando con Gloria Estrada. Ella nos habla desde México. Hola, Así. Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, por aquí estamos bien. Es un privilegio para mí poder entrevistarte, que quieras colaborar con mi canal y dar a conocer tu historia, que estoy seguro que muchas personas se sentirán identificadas y serán beneficiadas. Ese es el propósito de estas entrevistas. Dar a Sí, conocer lo que hemos vivido dentro de esa secta que le llaman los testigos de Jehová, para poder advertir a todos los que estén visualizando la entrevista. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? un poquito, pero sí, a ver cómo nos desarrollamos y la cuestión es simplemente, pues como dices tú, compartir, dar nuestra historia. De hecho, ya casi todo lo he dicho en mi canal, pero de cualquier manera estoy con mucho gusto colaborando contigo. Ok, bueno, es bueno recalcar para los quienes están viendo que Gloria es activista. Ella también tiene un canal de YouTube que en la descripción del video yo voy a colocar el link para que ustedes puedan visitar el canal de Gloria y se suscriban, que le den su apoyo también, que tiene muy buen contenido. Yo he visto algunos videos de ella. ¿Cómo es que se llama tu canal? Así, mi nombre es Gloria Estrada Gloria Estrada, perfecto. y mi logo es un círculo con unos piececitos, que es el logo de donde yo trabajo, la compañía para la... Oh, perfecto, perfecto. ¿Cómo te hiciste testigo de Jehová? ¿Cómo conociste lo que ellos llaman la verdad? Sí, fíjate que lo mío fue muy curioso porque ni nací y muy lentamente me fui haciendo. Mi historia es un poquito rara, pero muy común tal vez. Yo no vivía con mi mamá. Eh, Me fui a vivir con mi papá cuando tenía como 7 años. Como de 7 a 9 años estuve con él. Entonces, sucede que mi mamá, fíjate cómo está la cosa, ella no sabía que yo ya no vivía con mi abuelo, con su papá. Hasta después de 2 años ella se enteró y de no sé qué cosa pasó, que fue y me recogió del lado de mi papá. Yo tenía 9 años y feriecita. Entonces, algo que a mí me marcó bastante fue que cuando llegué a su casa, mi mamá estaba embarazada para tener ya a su cuarta niña. Y llegamos a su casa, cuando entramos me dijo, siéntate ahí, era una camita o un sillón, no me recuerdo. No pasó nada, otra cosa más, que se fue a una habitación y traía un librito en la mano y me lo aventó. Es más, no me lo aventó a mí, pero cayó en la cama y me dijo, ten, toma, a ver qué aprendes. Y ese era el libro que en aquel entonces se llamaba La verdad que lleva a vida eterna. Perdona, ¿y qué edad tenías tú cuando eso? Yo tendría como 9 años y medio. Okay. Y así pasó el tiempo y entonces sí, pues a mí me gustaba leer, yo estaba en la escuela en aquel entonces. Entonces, pues ya después mi mamá empezaba, creo que como que ella también estaba en sus inicios de ir a las reuniones por medio de mi abuela vivía en Estados Unidos y pues ella los introdujo a todos sus hijos a la religión. Y mi mamá en ese entonces estaba empezando a ir a una congregación que estaba, me imagino, en un pueblecito del estado de Guadalajara, en México. Ok, este, ¿y tú cuándo empezaste a recibir estudios bíblicos? Yo sé que, supongo que de forma autodidacta con ese libro aprendiste la doctrina de los testigos de Jehová, ¿te llamó la atención? Sí, de hecho fue así, autodidacta, es una palabra bien exacta porque realmente yo no recuerdo que mi mamá recibía estudio de alguien así de manera formal, nadie iba, la visitaba, a mí tampoco nunca nadie me dio estudios, siempre todo fue autodidacta porque
íbamos a las reuniones, se hacía uno de los libros que tenían que hacerse uno. Ya ves que entre semana está el famoso estudio del libro, pues también había que prepararse y todo eso. Entonces, automáticamente fue todo autodidacta, porque no tengo yo la experiencia de que alguien me haya dado estudio, ni mucho menos que se nos haya dado en familia. Increíble. ¿Y quién se hizo primero testigo de Jehová? ¿Tu madre o tú, o las dos al mismo tiempo? Creo que fue mi mamá, como te digo, yo en aquel entonces no vivía con ella, entonces cuando ya vi, ella me trae a su lado, ella ya estaba yendo a las reuniones. Ah, perfecto. Ya era publicadora y eso, ok. No, apenas todavía estaba empezando esto, apenas estaba yo creo, tomando estudios. No era ¿Y, publicado todavía. y tú te llegaste a bautizar? Fíjate que sí, me bauticé cuando tenía yo 15 años. Y Oh, eso fue, por ejemplo, nosotros vivíamos, eso fue para en el año 69. Nosotros vivíamos en el estado de Guadalajara y mi mamá huyendo de una situación familiar, de una relación muy fea con el papá de sus niñas. Mi abuela, su mamá, le dice, vente para acá a la frontera. Mi abuela vivía en Estados Unidos. Entonces se la trajo a la ciudad de Tijuana, que es la frontera con San Diego. Ahí nos establecimos y sucede que ahí donde llegamos nosotros, que mi abuela ya tenía una casa preparada para nosotras, era una pequeña vecindad, es una comunidad que no están las casas todas encontradas y ahí mismo estaba el Salón del Reino. ok, lo tenían todo cómodo. ¿Cuántos de tus familiares se hicieron testigos de Jehová, aparte de tu madre y tú? Aparte de mi madre, ahorita están todas sus hermanas, que ellos son como 6 de familia, excepto uno de mis tíos, él todavía no está, pero pues casi siempre ha estado siendo empujado a que se asocie con ellos. Prácticamente de parte de mi mamá son todas sus hermanas, algunos de mis primos, no todos. Mi madre, ella ya tiene años, pues te estoy hablando desde el año 69, fíjate. Eso ya tiene 50 años. Tiene 50 años mi mamá en la organización. O sea, que tu mamá todavía es testigo de Jehová, Todavía vive mi mamá. pero es testigo de Jehová actualmente. Y Ok. muy activa porque ella quedó en cama a raíz de la diabetes, que no se la cuidó mucho, y una complicación que tuvo un derrame cerebral. Sí. Disculpa que a veces tengo No, dificultad no con te cierto. preocupes, no te preocupes. Mis nietas se ríen tanto porque hay ciertas palabras que no las puedo pronunciar, incluso en español. Entonces, la pobre quedó, ya tiene como unos 25 años en cama, pero aún así yo sé que ella al principio se salía a publicar, la llevaban en su silla de ruedas, no faltaba a las reuniones. Ahorita tenían un arreglo de hacerlo también por teléfono para las personas que no podían asistir a las reuniones, se conectaban por teléfono y por teléfono ella se conectaba. Y pues sí, todavía están activas, ella y una de mis hermanas. ¿Y tú cuánto tiempo fuiste testigo de Jehová? Ah, una de tus hermanas también, vale. ¿Y tú cuánto tiempo fuiste testigo de Jehová? Yo fui activa como de los 15 a los 18 años. Suena muy poco el tiempo, que son 3 años nada más. A los 19, entre los 18 y 19 me salí, pero esos 3 años, no, ya estoy hablando yo me bauticé a los 15 y me salí de ahí a los 18 o 19, Ah, pero bueno, que antes de los 15 tenía tiempo también siendo publicador. Pero entonces ya desde los 10 años que llegamos a la ciudad de Tijuana, yo cumplí allí los 10 años. Y nosotros llegamos como en agosto, septiembre, al estado de Baja California, y en noviembre yo cumplí los 10 años. Entonces
es cuando ya empezamos a estar mucho más activas ahí porque el salón nos quedaba a unos pasos. Entonces, como te digo, me bauticé yo a los 15, inmediatamente me animaron para que me hiciera mi primer precursorado, auxiliar creo que se le llamaba en aquel entonces. Nunca fui precursora regular, ni mucho menos especial. Una de mis hermanas sí, fue precursora regular y especial. Entonces, y como te digo, de 10 a los 18, 19 años, fíjate, todo ese tiempo que pasó, parece poco, pero realmente el adoctrinamiento, imagínate, son 5 reuniones por semana y para ellas te tienes que preparar, pues entonces ahí está. Y bueno, entonces tiene, por lo que se ve, ¿cuánto tiempo tiene fuera? Más o menos un estimado de años. Fíjate que yo me salí de la organización a los 19 años. Y eso fue porque, ¿puedo seguir con mi historia? Sí. Ok, ya entiendo. Sí. A los Te 10. puedo, perdón. Dime. Bueno, si te puedo contar un poco el por qué me salí de la organización, Sí, o no sé claro. si otra pregunta primero. No. Si quiere decirlo ahora, no hay ningún problema. Fíjate que yo me identifico bastante con muchos de los activistas que han dado primero que nada empieza uno con tu experiencia, ¿no? De cómo te fue allí y por qué te saliste. Pero todos tenemos algo en común. Siempre hubo algo que nos hizo tropezar o nos hizo dudar en cuanto a las enseñanzas que tenían, pero desgraciadamente a mí me tocó estar en una familia que vivimos una doble moral. Y yo digo vivimos porque también yo estaba ahí. Entonces, pasaron muchas cosas muy tristes y muy feas en mi familia, que esas fueron las que me hicieron a mí salirme. ¿Por qué? Yo me recuerdo que si no era como que dijéramos una persona muy fiel, sí era sincera. Yo me preparaba para las reuniones, salía al servicio del campo, tenía estudios y revisitas. Para aquel entonces, a mí me tocó todavía el cambio de cuando en el país de México, la verdad no estaba registrada como religión, estaba registrada simplemente como una sociedad cultural y educativa. Entonces, cuando nosotros llegábamos a las casas a tocar, siempre lo primero que decías es buenos días, buenas tardes, lo que sea. Mi nombre es fulana de tal y yo pertenezco a una sociedad cultural y educativa en la cual nos interesamos en compartir bla, 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 bla. Entonces, a mí me tocó vivir la transición de cuando ya en México la organización se registró como religión. Olvídate, me recuerdo que se hizo fiesta porque ya por fin estaban libres ellos pues para fungir como religión. Entonces, cuando en mi familia y aparte con personas de la misma congregación ahí pasaron cosas muy, muy tristes, muy feas, yo dije, yo no voy a ser una testigo que siempre esté señalada de que porque por un lado yo hago cosas, o sea, yo pretendo ser una testigo fiel y lo que sea, y por otro lado, si algún día yo tengo un tropezón o algo, digan, mira, ¿y eso qué es? Testigan. Entonces yo preferí salirme y me enfriaron muchas cosas. Por ejemplo, hubo un detalle muy, muy feo en el año, a ver, déjame ver, para no errar, entre el 68 y el 69, todavía en el país de México y sobre todo en la frontera, regía mucho la moneda americana. Entonces hubo cambio de gobierno y el presidente entrante, él en las fronteras prohibió que se usara la moneda americana. Entonces todo lo convirtió a moneda nacional. A fuercitas tenía que regir la moneda nacional. Entonces, para ese entonces, la moneda mexicana se devalúa
a casi, de que no recuerdo bien datos, te puedo decir que casi el doble. Pues entonces ahí mucha gente perdió mucho dinero porque el dinero que tú tenías en el banco, el gobierno te lo regresaba, pero al tipo de cambio anterior. Y obvio la gente perdió mucho dinero. A mi mamá le tocó perder dinero. La compañía para la que ella trabajaba, que era una microempresa, perdió mucho dinero. Pero una de las cosas que me empezó a hacer, ahora sí como dices, a tropezar, fue que el anciano principal de la congregación, junto con su hermano, eran los dueños de una compañía fundidora. Ellos hacían una especie de fundición de aluminio. Entonces, el principal, me imagino, el principal accionista de ahí, de la compañía, robó a su propio hermano. Le dijo, ¿sabes qué? El banco nos dio este tal dinero y pues ni modo, vamos a quebrar. Y éramos muy pocos trabajadores. Yo a la edad de 14, 15 años trabajaba ahí con ellos. Perdona, pero ese accionista que dices tú que robó, ¿era testigo de Jehová? Era el anciano principal de la congregación. Ok, increíble. Y entonces, pues el escándalo se hizo súper tremendo. Incluso ese hombre fue expulsado. Fue expulsado y por esa acción que tuvo con su propio hermano y por manejos malos también en la misma congregación. Entonces, ese fue hace cuenta que una de las piedritas que se fueron poniendo en el gran bagaje que yo tenía. Entonces, como te digo, y para entonces, fíjate, estoy hablando del año 68, 69. Acuérdate que para entonces ya venía la cuestión de que Armagedón en el 75 se iba a terminar. Sí. O sea, que venía el Armagedón, ¿no? Sí, sí. Y sucede que para entonces, cuando se viene el ciclo escolar, que yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? A la vecinita ya la inscribieron en la escuela, yo tengo que ir, o sea, yo voy a pasar a tercer. Ya te informaste, yo le dije a ella, ya te informaste de que yo voy a tener que repetir tercer año o me van a pasar a cuarto. Y pues las fechas son las inscripciones y que no sé qué, y me dice mi mamá, no, tú no vas a ir a la escuela. Me dice, tú no vas a ir. Le digo, pero ¿y por qué? Dice, pues porque no tengo quien me apoye a tus hermanitas, me dice. Nosotras ya éramos 4 niñas, yo fui la mayor. Y me dolió mucho que no me haya mandado a la escuela, fíjate. Y ese fue otra piedrita, pero yo creo que ahí fue la mayor, la más grande, porque hace cuenta que a mí me cortaron mis alas. Claro. Porque cuando yo vivía con mi papá, él tenía planes de que yo estudiara y siempre en pláticas yo decía, yo quiero ser abogada. Yo tenía desde chiquita en mi mente el deseo de ser abogada. Entonces, si no me mandan a la primaria, obvio, en nuestro país es la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. A mí me cortaron las alas. No me mandaron no terminé yo mi primaria. Entonces, generalmente los testigos de Jehová no quieren que la persona, como que dice, seglarmente, académicamente, progrese. Ellos quieren que la persona se dedique 100% a la predicación. Exacto, esa era la presión precisamente, porque yo me recuerdo mucho que se hablaba de eso, se hablaba de Armagedón y que el tiempo del fin y que estamos en el tiempo de los gentiles y cómo se estudiaba eso. Yo de chamaca no entendía mucho eso, pero estaban con eso, ¿no? Estaban desarrollando de ese tipo de doctrina de que estamos en los últimos tiempos y que en cualquier momento. Entonces, a mí me tocó vivir eso de que no me mandaron a la escuela y mírame a mí, aquí ya casi 63 años, siempre lamentando el no haber podido ir a la escuela. Obvio, ya de más grande, terminé mi primaria y agarré mi certificado, que se le llama así, para haber podido entrar a por lo menos una empresa ahí que te daban trabajo, pero necesitabas el certificado mínimo. Claro, claro, por lo menos la educación mínima tenerla. Sí. Es increíble cómo manipula esa secta que
incluso truncan el futuro de las personas. Sí, O y sea, fíjate que no es precisamente nada más el de uno, sino el futuro total de tus generaciones por venir, porque claro, después me casé. Y obvio, pues si yo no soy ninguna profesional, que no es como lamentar ni el anhelar no haber sido lo que fui, porque pues soy quien soy y ya. Pero si yo me hubiera desenvuelto en otro ambiente, yo también me caso con un profesional. Llevamos una vida más holgada y tengo mis hijos y les ofrezco algo mejor, ¿no? Pues obvio, no me casé con alguien que también ni siquiera había terminado su secundaria. Entonces, estamos a niveles y hay que reconocerlo. Hay ciertos niveles en la sociedad. Entonces, desgraciadamente me tocó ahora estar, pero bien abajo. claro. Gracias a la Entonces, organización. gracias a la organización de los testigos de Jehová. Entonces ya Sí, por lo menos me has dado dos razones de peso que te hicieron tropezar o despertar. sí, Es interesante que tú viviste lo de 1975. Son sí. pocas personas que pueden recordar eso, porque eso pasó hace ya un buen tiempo. Pero esa doctrina de 1914, que yo les pregunto a casi todos los entrevistados, ¿tú llegaste a entender eso? Lo de los 7 tiempos, la cronología que lleva a decir que Jesucristo vino en 1914 de forma invisible. ¿Llegaste a entender eso? No la llegué a entender, pero la llegué a creer. Fíjate, porque te lo pintaban tan bonito. En aquel entonces, fíjate, todavía nos tocó que de vez en cuando nos ponían grabaciones de las predicaciones de Russell y de Rutherford, porque en aquel entonces no se escondía, pues no se daban cuenta de todos los errores que tenían. Entonces, haz de cuenta que nos ponían las grabaciones y pues tú te la crees, y más que nada, me recuerdo mucho cuando venía también la cuestión del conteo de los ungidos. Déjame te cuento algo. Esa persona que te digo que fue expulsado, que era el anciano presidente, así se le decía entonces, él era ungido también. A mí me tocó Mm. verlo tomar ¿cómo se llaman? Los emblemas y todos nada más como el chinito milando. Me tocó verlo. Tremendo Entonces, ungido y resultó ser un estafador. ¿cómo la ves? Entonces, un ungido caído, pobrecito. O sea, es ahí cuando yo me ponía a pensar y cuando después razonaba, yo no quiero ser señalada. O sea, yo sí quisiera ser sincera y pues, ¿cómo es que está pasando eso? Si un ungido, es que nuestra congregación era entre muy apreciada y famosa porque allí había un ungido, imagínate. Ahora, bueno, teniendo un ungido en tu congregación, entre tantas cosas, tú llegaste, aunque sea de forma ficticia, a ser feliz dentro de la organización. O sea, ¿sentías en algún momento que estabas en la verdad o siempre tuviste dudas? Ahí fue donde me nacieron las dudas precisamente con el tropezón de él, porque yo decía, ¿cómo es posible que si esta persona tenía la esperanza de ir al cielo, de estar allá arriba reinando con Dios, cómo echó a la basura eso? ¿Cómo es que lo echó a la basura? Entonces no puede haber perfección, porque acuérdate que ellos casi se autodenominan perfectos, los elegidos de Dios y el único canal. Entonces, ¿cómo va a ser posible que haya fallas? Eso para mí no había congruencia y es donde empecé yo a conocer la palabra incongruente. Claro, porque prácticamente por como los testigos de Jehová enseñan, los ungidos, en teoría, son superiores a los demás testigos de Jehová, porque van a Ah, tener una resurrección mejor, van a gobernar con Jesucristo en el cielo, según ellos, y el resto van a vivir en la tierra a un estatus menor. O sea, entonces tú sí, no concebías cómo una persona que era superior pudiera caer tan bajo, ¿no? así es, así Bueno, es. eso es bueno que lo sepan las personas que están viendo esta entrevista, porque yo en algunas entrevistas que he hecho he visto comentarios, personas defendiendo a los testigos de Jehová.
incluso personas que no son testigos de Jehová. Es que la gente se engaña mucho cuando ve a los testigos de Jehová en la calle bien formales, con su corbata, bien vestidos, y según lo que dicen las revistas, los libros, que hay una hermandad, que hay mucho amor, y no. En la secta de los testigos de Jehová, lo común es que haya personas que tengan doble vida y Siempre van que a haya ser. peleas y enemistades entre todos los miembros. Lo que pasa es que desde afuera es difícil verlo, hay que estar dentro para saberlo. Sí, así es. Pues continuando con las piedritas que me hicieron tropezar, te voy a contar algo chusco. Yo ya tendría entre 16 años cuando, obvio, por la cuestión de que yo no tuve educación, no podía yo anhelar trabajar en una empresa que se estaban estableciendo mucho en las empresas americanas y japonesas, es porque te pedían el certificado mínimo, el certificado de primaria. Entonces, pues, haz de cuenta que yo era solamente muy buena para ir a trabajar en casa, cuidar niñitos, hacer limpieza o lo que sea. Y se ofrece que se casa uno de los ancianos ministeriales y que después creo que fue anciano principal. Y con el tiempo tienen un bebé y a mí me contratan para ir a cuidarles el bebé porque la mujer trabajaba, los dos trabajaban. Y así pasó el tiempo, yo era la nana, yo era feliz con el bebito porque pues a mí siempre me gustaron los bebés. Entonces, pues que también después nació otra de mis hermanitas y yo fui la nana también, o sea, ya tenía experiencia con niños. Pues yo bien privilegiada, ¿eh? Porque iba a trabajar con el anciano cuidando a su bebé. Así pasó el tiempo, me tocaba desde hacer limpieza, cocinar y todo, porque ellos llegaban, se iban bien temprano a las 6:30 de la mañana y llegaban a las 5 de la tarde. Y pues ya les tenía yo comida hecha, fíjate, a los 16 años yo ya cocinaba y todo, algo formal. Y así pasó. Y un día, el bebito tendría como unos 6, 7 meses. Un día el hombre llega muy cansado antes que la mujer, trabajaban en el mismo lugar. Y llega según él muy cansado y me dice, vengo muy cansado, me duele mucho la espalda, me voy a recostar. Pues sucede, no lo sé ni cómo decir. No te preocupes, Sucede tómate que tu después, tiempo. sí, sucede que después el hombre escucho que me habla y yo voy y, porque era el hermanito, un fulano, ¿no? Entonces le digo, disculpe, ¿me está hablando? Me dice, sí, dice, ven por favor. Y entro a la habitación y él estaba sin camisa, recostado en la cama, boca abajo. Y le digo, sí, dice, no seas malita, dice, sóbame la espalda, dices que me duele mucho la espalda. Y yo, ¿qué hacía? Yo tenía 15 años, era la primera vez que yo veía a un hombre así, sin camisa, porque nosotros no, mi mamá no tenía pareja y yo tenía un tío que vivía con nosotros, pero pues era un chamaco mi tío, entonces yo no había visto a un hombre, un caballero, mucho menos sin camisa, ¿no? Me dice, no pasa nada, mira, dice, ven, nada más tú, yo te digo dónde me presiones, me dice. Y pues ya me fue diciendo dónde presionara y cómo le hiciera, ¿no? No, pues que dale vueltitas y que presiónale así con la palma de tu mano y que no sé qué. Bien curioso porque el hombre empezó a hacer unos, ya lo puedo decir, unos gemidos, unas expresiones. Ya, con eso te lo digo todo. Y ya cuando me dijo, sí está bien, me dice ya. Y pues yo estaba, yo no, en mi mente no cabía lo que estaba yo haciendo. No me agradaba, me sentía muy, muy incómoda. Al momento ya yo de hacerme a un lado, porque yo pues obvio me tuve que sentar a la cama, en la cama junto con él, ya cuando me dijo así está bien, después me toma de la mano y me dice, ¿quieres un masaje tú también? Ese silencio que se hizo ahorita, se hizo eterno para mí en aquel entonces.
Claro, porque eso ya era un abuso en realidad. Sí, entonces yo lo que hice, yo me levanté inmediatamente y me salí. Me salí de la habitación. En eso, pues, y todo el rato estuve yo bien nerviosa, estuve diciendo yo en mi mente, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, ni siquiera en mi mente me podía yo hacer la imagen de estar ahí recibiendo un mensaje de parte de él, un anciano. Ah, pero ese hecho que en realidad casi se convierte en abuso, bueno, prácticamente fue abuso porque era mayor de edad, menor de edad. ¿Eso tú se lo contaste a alguien? ¿Te No, creyeron? Ah, no, desgraciadamente ni siquiera a mi madre se lo dije. Lo único que, como yo estaba de entrada por salida ahí con ellos, yo siempre llegaba temprano a la casa de ellos. Oh, no, de hecho ahí dormía. Ya me acordé. Lo que hice yo cuando llegaron y comieron y todo, yo les dije, me tengo que ir a mi casa. Y me dijo el hombre, pero no es sábado. Le dije, pero es que me tengo que ir y ya no voy a venir. Y la mujer bien desconcertada, porque creo que era como entre semanas, o sea, faltaban varios días para que se llegara el fin de semana. Entonces le dije, no, me tengo que ir, ya no puedo venir, ya. Pero nos hubieras dicho con tiempo. Todavía él, fíjate, todavía él me dice, no, pero nos hubieras dicho con tiempo para buscar a alguien más. claro, Y yo, fingiendo. sí, o sea, era una situación que yo no la podía creer. Y yo no podía ver a su mujer a los ojos. Como me decía yo en mi mente, si te dijera que me acaba de ofrecer un masaje, o sea, yo de 15 años ni siquiera malicia tenía yo, pero ya mi interior me decía que no era algo correcto. Claro, la conciencia. Sí. Y sí me fui a mi casa, nunca dije nada y ya dejé de ir. Hasta mi mamá se le hizo raro porque ¿cómo? Ya no vas a ayudar al anciano. No, dije ya no voy a ir. Y así quedó, así quedó. ¿Y tú supiste de algún caso, de otro caso? Porque eso últimamente han salido muchas noticias de encubrimiento, de acoso y de abuso sexual. Aparte de eso, ¿qué pasó contigo? Que es acoso. ¿Tú supiste de algún otro caso en la congregación? Fíjate, personalmente no lo supe ni de a los alrededores, pero yo te voy a decir por qué no pasó. Digo, ¿por qué la gente no habla? Si en ese momento, con el intento tal vez, porque el hombre tenía otras intenciones al invitarme a que yo le aceptara eso. Claro, Una cosa lleva a la otra, o sea, ¿en qué cabeza cabe que a una personita tú la vulneras y aparte yo me pongo en el lugar de ellas? Pues si yo no le dije nada a mi mamá de eso, y mucho menos a su mujer, menos a los ancianos ahí, o sea, yo qué les iba a decir. Entonces yo claro. creo que eso mismo la gente se calla y si las madres o algo hablan con los ancianos y le dicen, cállate, mira que esto no pasa así, o que mira que se malentendió lo que sea, olvídate, uno no lo dice, pero de que pasa, sí pasa. Exactamente, eso es evidente y obviamente son cosas que no salen a la luz porque el mismo libro de los ancianos, de los testigos de Jehová, dicen que el procedimiento es no hablar con las autoridades y que todos los casos de abuso tienen que quedarse en secreto. Eso para no Sí, manchar el nombre de la organización. Ellos prefieren tener el nombre de la organización limpio que el sufrimiento de las víctimas, que las víctimas no sí. sufran. Y esa fue la peor experiencia que tú tuviste, porque es una experiencia muy mala. Me brinqué hasta los 15 años con eso, pero hubo otra. Haz de cuenta que son esas las piedritas que te digo, ¿no? Claro. Hubo una más fuerte. En mi familia, mi abuela se separó del papá de mi mamá, o sea, de su esposo, y ella era nacida en Estados Unidos, se regresa a Estados Unidos, se casa con otra persona, y ese señor la hace de abuelo de nosotros, ¿no? A ese fue el que conocimos también nosotros como abuelo. Entonces, cuando
te digo que mi mamá llegó a la ciudad de Tijuana con nosotras chiquitas. Este hombre traía a la familia y todo, y de repente después pasó el tiempo y de repente él iba solo a visitar a la familia, a visitarnos a nosotros. Y ese señor era testigo de Jehová también. Era testigo de Jehová, era anciano también principal en una congregación en el estado de California, en la ciudad de Sacramento. No me recuerdo el nombre de la congregación y doy detalles porque ahora sí que como dice el dicho, no sé si en otras partes se conozca, pero si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. Exacto. Entonces, ese hombre después, hubo dos situaciones muy tristes, muy fuertes en la familia. Ese hombre fue a ayudar a mi mamá a arreglar su pasaporte o su visa para por lo menos pasar a la frontera a comprar o lo que sea. La intención es que nos llevaran, pero no se pudo y en fin, trataron de sacarle su pasaporte a mi mamá. Con ese pretexto, el hombre iba a la casa. Él viajaba como 8 horas, 7, 8 horas hasta la frontera. Se llegó el tiempo que a mi mamá sí le dieron su visa y fue a recogerla. Pero no, eso ya pasó muy, muy adelante. Bueno, me voy a quedar en esa historia. Sucede que van y recogen la visa y se van a festejar. Y yo te digo eso porque yo escuché la narración de mi mamá al siguiente día que llegó mi mamá y ellos no se dieron cuenta que yo estaba despierta y que le dice mi tía, oye, ¿por qué llegas hasta ahorita? ¿Qué pasó? Y que no sé qué. ¿Dónde está Jacinto? Ay, perdón, se me salió el nombre de la persona. Pero ella murió. Okay. ¿Dónde está? Él dice, no, él ya se fue. Y dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué llegas ahorita? Y dice mi mamá, es que no crees qué pasó. Dice, fíjate que supuestamente me llevó a que festejáramos que me habían dado la visa, me llevó a conocer allí, pasando la frontera. Llegamos a un bar, empezamos a tomar y él se quiso sobrepasar. Dice, y pues como yo sabía qué es lo que estaba pasando, dice mi mamá, yo lo cacheteé, lo aventé, le grité y dice que hasta la cárcel fueron a dar. Pero ese señor era tío de tu mamá. No, era el esposo de mi abuela, o sea, el Vale, esposo. vale. Sí, sí, el abuelastro, por decirlo. Ok. Entonces, mi mamá llorando y todo bien desconsolada, contándole a mi tía, y yo voy viéndola así de reojo, ellos creían que te digo, que estaba yo dormida. Volteo a ver a mi mamá, sus zapatos destrozados, y dijo que había pasado la noche en la cárcel, que ya al final las dejaron salir y que... Entonces, fíjate, esa doble moral de ese anciano. Entonces, pero años antes, yo estoy hablando de cuando yo tendría entre 15 y 16 años de eso, pero años antes, cuando yo tenía como 12, ese hombre vino también solo a visitarnos. Y ya pues se llegó en la noche. Ah, y otra cosa pero mira, Era llegaba a la casa alcohólico. y se compraba sus licores y toda la cosa, se echaba sus copitas ahí con mi mamá y mi tía. Nunca lo vi sobrepasado de alcohol, nunca. No voy a mentir en eso. Pero se echaba sus muy buenas copas. Se llega la hora para irse a dormir, se van todos a dormir y pues le damos, todo el mundo le daba su besito de las buenas noches. Yo era la única que no me había acercado a él. Entonces yo le dije, buenas noches, abuelito. Me dice, ven, dice, ¿no me vas a dar beso? Y pues se me hizo natural, ¿no? Pues y miré que todos les dieron beso también, pues yo me acerqué a darle su beso aquí. Pues sucede que él me tomó así y me besó los labios. Un señor tan mayor. Ay, no, fue una cosa horrible. O sea, sí pasé cosas muy tristes. Esa fue otra piedrota que se fue. O sea que tú constantemente fuiste víctima de acoso dentro de la Fue secta. acosada, exactamente.
O sea, que tú, algún momento que hayas sido feliz en la secta, eso no existe. Siempre había angustia, había acoso. Sí. Eso es muy habitual. Y yo tengo una curiosidad. ¿Qué pasó con ese señor? ¿Ese señor en algún momento fue censurado, expulsado o no pasó nada? Excelente tu pregunta. Sucede que ese hombre no paró con el acoso a la familia allí con mi mamá ni conmigo. Yo era una niña. Te voy a contar otra cosita. Por aras del destino, me llevan a Estados Unidos de manera, ¿cómo se dice? Ilegal. Me llevan a Estados Unidos y mi mamá ya estaba viviendo allá también, todos se pasaron de ilegales. Una tía, esa tía que te digo con la que platicaba mi mamá, otro de sus hermanos, y después me llevan a mí. Y vivíamos en la casa de mi abuela con ese hombre. Entonces llegó una asamblea en una ocasión, fuimos a la asamblea, todo normal. El hombre tenía una camioneta, esas que se le ponen un tipo, como caja atrás, Exacto. que está un poquito alta y pues ahí iban muchos, o sea, iban la mayoría de la familia y en la parte de adelante nos sentamos una hija de él con mi abuela. Él tuvo 4 hijas con 4 hijos más con mi abuela. Pero hasta se me hizo curioso, dije yo, se me hizo raro que me dijo la niña, vete en medio, dice, tú siéntate en medio. O sea, a un lado del hombre que iba manejando iba yo y después su hija. Y pues dije yo, bueno, pues, ¿y por qué no te vas tú con tu papá? Yo lo pensé, ¿no? Pero pues, bueno, ni modo, me pasó en medio. No sé qué tanto era el viaje del lugar de asamblea a la casa, pero el hombre empezó a tocar uno de mis senos con su codo. Todo el viaje fue haciendo eso. Todo el viaje. Yo tendría ya 16 años cuando pasó eso. Y también, mira, no decía yo nada. Simplemente a él, yo no, ni siquiera lo veía, yo lo ignoraba, ni siquiera le hablaba. Lo esquivabas. Sí. Claro. Y como te comento, él no terminó ese acoso ahí, porque también, y pasó algo, mira, trabajábamos, los que estábamos allí, que nos llevaron de manera ilegal, mi mamá, sus 2 hermanos y yo, trabajamos en el mismo lugar. Y había otra mujer, la hermana mayor de mi mamá, también vivía ahí. Entonces sucede que llegó la inmigración, llamaron a la inmigración en el trabajo y pues nos llevaron, entre a otros trabajadores, a todos nosotros. Entonces, menos a la hermana mayor que vivía, no sé, no me acuerdo si trabajaba o no trabajaba la mujer, total, que vivía también ahí con mi abuela. Pues nos traen a México y pasaron 2, 3 meses cuando escucho otra vez de noche, platicando a mi mamá y a mi tía. ¿Qué crees? Decían, pues pasó algo bien feo en la familia, como, ya ves, como los murmullos, ¿no? Sucede que ese hombre cometió adulterio con la hija de mi abuela, con su hija mayor. No sé si me estoy haciendo bolas. El padrastro tuvo relaciones Con la hijastra. con la hijastra y mi abuela los sorprendió en la habitación de mi abuela. ¿Pero eso fue con consentimiento o fue un abuso? Sí, fue con consentimiento, porque la cuestión no quedó allí. La cuestión fue que él se divorció de mi abuela y se casó con esta mujer. Increíble. Y tuvieron una niña. Y yo me recuerdo cómo comentaban, obvio, la familia la rechazó a esa mujer, a la hermana mayor la rechazaban y hablaban muy mal de ella. A mí me dañó mucho la situación porque yo miré a mi abuela sufrir. Claro. Tan solo te estoy platicando de esto y mira, te juro, me mareo del disgusto, del dolor que mi abuela yo veía en ella, porque era dolor y coraje, porque mi abuela al platicar de ellos
o si salía la conversación, lo que sea, mi abuela por desahogarse les decía perros, los perros esos, y tuvieron una perrilla, decía así. Tan fuerte fue la situación que mi abuela murió de dolor. Ella murió odiando a su propia hija y obvio odiando a ese hombre. Y los 4 hijos que tuvieron mi abuela con ese hombre, se desintegró la familia. Sus hijos tienen mi edad. 2 de ellos terminaron en la cárcel, uno de ellos pasó como, no sé, muchísimos años en la cárcel, se desintegró la familia tan feo. Pero ¿qué crees? Ellos 2 hicieron su vida familiar muy hermosa y el hombre, yo escuché, más no me consta, que reclamaba sus derechos de anciano. Porque fue restablecido. Fue Los 2 restablecido. pues, y escuché, ¿cómo crees que este hombre está reclamando sus derechos de anciano? Ya no supe yo si pasó o no. Y o sea que, según lo que me cuentas tú, toda tu estadía dentro de la secta, fuiste, aparte de víctima de acoso, conociste personas que constantemente tenían doble vida. O sea, ¿qué le dices tú, aprovechando este momento, a las personas que creen que los testigos de Jehová viven en santidad? Pues primero que nada comprender, y es cierto, somos humanos y bien imperfectos. La carne nos gana, las ganas les ganan. Y da tristeza que realmente en las personas que se dicen religiosas no exista el verdadero temor a desagradarle a Dios, un temor sano. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Mire, yo creo que pasa eso en algunas, y no voy a generalizar, porque yo conocí gente muy buena, muy dedicada, tal vez muy adentro de su casa ya no sabíamos lo que pasaba, ¿verdad? Claro. Pero daba la apariencia de que eran excelentes. Primero que nada reconocemos, somos humanos imperfectos y vamos a fallar. Y hasta el que está más arriba va a caer si se deja, si permite que, ahora sí como dice la escritura, ¿no? Que el pecado madure en tu mente, porque nada más lo practicas y ya, pero el pecado está allí. Entonces, yo lo que le puedo decir a esta gente que mire algo así, personitas, por favor, que eso que ustedes ven, eso negativo en estas personas, no les haga caer. Si ustedes en su corazón sienten que sí hay un Dios, que Dios existe y que Dios nos ama, conozcámoslo como el Padre verdadero que es. Yo en mi corazón, después de muchos años, después de tantas cosas que pasaron en mi familia, cuando yo me salí de la organización, yo no quise saber de Dios. Yo no quise, simplemente me fui al mundo, lo tengo que decir, me fui al mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué deseos tienes tú de conocer a un Dios como te lo dibujan ahí? Y sobre todo, si te machacan siempre, siempre, siempre en la mente y se te baja el corazón de que la bondad de Dios es inmerecida, pues si no me la merezco, si no cumplí con tantas horas, porque ya te están dando lata que porque tan poquitas horas y que no las hemos visto en el servicio y que no comentan y que no sé qué, o sea, ¿qué? Que eso no sea una gran piedra de tropiezo porque nuestro futuro espiritual está en juego. Desgraciadamente no todos lo comprendemos así. Tachamos a la gente de lo que es y por lo tanto también tachamos a Dios, pero Dios es muy aparte de la organización. Claro, Muy, los testigos de Jehová, según entiendo yo lo que tú quieres decir, no representan a Dios. no, para nada. Es toda una estructura. Claro, eso es una empresa. La Sí. organización de los testigos de Jehová es una empresa con esclavos. Esclavos, ni siquiera asalariados. Exactamente, esclavos, porque trabajan gratis para enriquecer a unos pocos allá en Estados Unidos. A mí me tocó y por la presión que sentíamos todos en la congregación,
es de que tú tenías que sacar cierto número de revistas al mes, o creo que venían por quincena en aquel entonces, para que todo fuera normal. Y si tú alcanzabas a colocar las revistas, ya recuperabas tu dinero. Y si no, era simplemente dinero tirado a la basura. Bueno, las revistas, las publicaciones se iban a la basura, pero el dinerito no se perdía, ese se iba. Claro, claro. Entonces, pero eso sí nos decían, publicación que no se coloque, la pueden tirar si gustan, no la quemen, porque puede ser que algún día alguien la encuentre y se alimente de ella. ¿Cómo la ves? Bueno, sí, a mí más bien recuerdo un anciano en la congregación que yo estaba que él recomendaba quemarla. Y yo me parecía raro, pero ¿por qué hay que quemar la literatura vieja? Él dice, sí, porque es que antiguamente había otra doctrina, entonces la gente puede tomar esa literatura vieja para hacernos tropezar. Y eso yo no lo entendía bien, pero ahora que ha pasado el tiempo, ya sé por qué. Sí, Porque toda fíjate, la literatura antigua de los testigos de Jehová lo desenmascara. sí, así es. Mira, ¿y qué pasos diste tú? ¿Qué pasos diste tú para dejar de ser testigo de Jehová? ¿Tú te quedaste inactiva? ¿Tú mandaste carta de esa asociación? ¿Fuiste expulsada? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue que Sim- dejaste de ser testigo de Jehová? Simplemente empecé con la inactividad, ya no salía al servicio, ya no comentaba ni me interesaba prepararme. Ponía por pretexto trabajo, porque para entonces ya trabajaba yo en una empresa y procuraba yo el turno de la tarde precisamente para no ir a las reuniones. Y sábados y domingos, pues yo decía, yo tengo que descansar, lo que sea. Me fui desasociando, después conocí a un chico, el que fue mi esposo, pues me casé, nada más que yo quería hacer las cosas bien, yo quería tener la bendición de Jehová. O Entonces, sea, que en cuando el fondo tú te estabas alejando, pero tú querías seguir cumpliendo las normas bíblicas, ¿no? Supongo. sí, exactamente, y conocí a esta persona que él era católico, era un buen chico, lo que sea, dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que los testigos de Jehová creen que de veras la gente que no pertenece a la organización todos son unos depravados. No, hay moral. Sí hay moral. Es que ya naturalmente el ser humano tiene su moral establecida. Ya que la gente no quiera vivir con moral, pues ya es diferente, pero la moral no existe nada más con los testigos de Jehová o en la organización, mucho menos ahorita que se están abriendo tantas cosas. Total que conocí a mi esposo y le dije a mi mamá, me voy a casar. Y me dijo, ya, pues, si ya decidiste eso, dice, si yo me opongo, a lo mejor te vas con él así, dice, pues, qué mejor que te cases. Y yo, fíjate, como no había sido ni censurada ni nada, pues yo fui a hablar con los ancianos y les dije que yo, porque mi esposo me acompañó 2 veces a unas reuniones. Y yo les dije, pues yo me quería casar y quería que me hicieran mi boda, ¿no? Que me hicieran el discurso y todo eso. Obvio me dijeron que no se podía. Claro, porque él no Y era testigo de Jehová y aparte de tú tanto tiempo alejada. sí, entonces pues yo dije, bueno, ni modo, pero yo muy dentro en mi corazón, con las ideas tan arraigadas que te enseñan, que creen, que ellos te dicen que que tienen la verdad. Yo me casé con el temor de que mi matrimonio fuera a fracasar porque yo no tenía la bendición de Dios. Entonces, pues sí, fracasó y todo, pero no fue porque no me casé con un testigo de Jehová, porque, ay, si yo te contara lo que he visto. Entonces, sí, mi matrimonio no funcionó y todo, entonces yo me fui alejando más de la idea yo de querer saber de Dios porque yo conocía al Jehová que te enseñan ellos y no me convenía ese Dios. Entonces simplemente me olvidé de Dios por más de 30 años. Bueno, quiere, eso que tú me estás contando, que no querías saber de Dios durante tanto tiempo, varias décadas, ¿no? Yo he notado en el poco tiempo que tengo en el activismo, porque para esta fecha no tengo mucho tiempo, y en los foros de Facebook, de Internet, de Testigos de Jehová, y he estado en foros de personas que han sido adventistas, que han pertenecido a otras religiones,
yo me he dado cuenta que los testigos de Jehová son la mayor fábrica de ateos que existe. O sea, es la religión, una de las religiones que más mancha el nombre de Dios. Por Así lo es. general, por lo general, las personas que dejan de ser testigos de Jehová, no sé qué cantidad, porque no me he puesto a contarlas, pero una gran cantidad de personas que dejan de ser testigos de Jehová dejan de creer en Dios en la Biblia, porque la decepción es muy grande y el Sí, nombre de Dios se mancha demasiado en la secta de los testigos de Jehová. Por lo menos sí. yo me imagino todo eso que te tocó vivir, esas personas que eran unos inmorales, unos depredadores sexuales y estaban en lo más alto de la congregación, eran ancianos. Yo supongo ya el nivel de decepción que tenías tú, ¿no? Sí, por eso pasa. Yo creo que aquellos que no quieren saber de Dios fue precisamente porque nos dañaron directamente. Claro. Y como tú dices, son bastantes. Y a mí me duele en el corazón que sea así, porque sí es bien cierto de que la escritura para algunas personas puede ser contradictoria, Dios puede ser muy tirano o es muy tirano. Ah, se te haces a la idea de cómo es posible que un día de amor, que un Dios de amor tenga todo o haya matado tanta gente, haya mandado matar tanta gente. Son cuestiones que yo creo que como ser humano no nos yo lo siento muy personalmente, ¿ok? Lo quiero aclarar. Como ser humanos no nos corresponde cuestionar a ese ser divino, Exacto. porque por algo pasan las cosas. Si un padre amoroso le dice a tu niño, no hagas esto, no le vas a meter toda la cantaleta del por qué, simplemente le dices no y ya. Claro. Y, y, y pero si uno realmente quiere conocer de Dios, es una relación bien hermosa, tener una relación con Dios y querer depender de Él, porque mira, y después en una ocasión yo miré una entrevista de una personita con un pastor que a fuercitas lo quería cuestionar y todo, de que por qué creía en Dios y bla, bla, bla. El hombre terminó diciéndole esto, mira, yo decido creer en Dios y ser fiel y bla, 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 porque qué tal si al final, si al final no hay Dios, pues no pierdo nada, pero si yo vivo de una manera creyendo que no hay Dios, negando a Dios o bla, 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 y al final me doy cuenta que sí, entonces ¿quién perdió? Exacto. Todo eso es bien personal, ¿no? Es muy personal, pero la razón por la que existe mucho ateo que haya permanecido en la organización es por eso, porque fueron dañados directamente por alguien que estaba muy arriba. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a ir a una iglesia evangélica, yo inmediatamente um, analizaba, no es que los testigos de Jehová lo dicen así, no es que lo entienden así, es que la escritura no dice esto, cosas Mira, así. eso me pasaba a mí exactamente igual. Mira, yo cuando empecé a tener crisis de conciencia con los testigos de Jehová, yo frecuentaba algunas iglesias, otras denominaciones. Pasa que en Latinoamérica lo que más abunda es la religión católica y la evangélica. Era lo que yo tenía más cerca. La religión católica yo siempre la he tenido descartada. Yo ni me preocupaba por ir. Sí. Bueno, eso es personal, ¿no? Pero siempre ha sido así. Pero yo visitaba algunas iglesias evangélicas, pero yo tenía ese cautiverio mental que yo no quería nada de lo que el pastor enseñaba, porque contradecía lo que me decían los testigos de Jehová. Yo estaba muy adoctrinado y eso es uno de los problemas, que hay personas que realmente creen que los testigos de Jehová tienen la verdad, que cuando descubren que no es así, ya la mente no les da para creer otra cosa. Y ya deciden dejar de creer en todo. Esa es una de las razones. Yo tampoco es que soy psicólogo ni he estudiado, pero uno viendo lo que ha pasado otra persona y lo que ha pasado uno puede llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Pues sí, porque ellos mismos se autodenominan el canal directo a Dios, que Claro, sí es Cristo, pero después de Jesucristo está en ellos. Y yo digo, ¿dónde dejan al Espíritu Santo? O sea, tan perfecto eres tú que dejas afuera al Espíritu Santo. Y si tú estás diciendo,
está como, por ejemplo, si conocemos al vicepresidente de cualquier país y nos hace una mala jugada y bla, 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 pues el rato ya tachamos al presidente de igual. Y por lo tanto después tachamos a todos los demás, ya sea mexicanos, americanos, de lo mismo. ¿Por qué? Porque el presidente sí, pero realmente pues es algo bien serio, fíjate, esa cuestión. Mira, otra cosa, que antes que se me pierda, como dicen, eso que tú me dices, que sí visitaste iglesias evangélicas, lo mismo que hacía yo, tú buscabas una alternativa, pero como no concordaba con lo que aprendiste con los testigos de Jehová, ¿tú tuviste deseos de volver en alguna ocasión? Fíjate que sí lo intenté. Lo intenté en una ocasión cuando yo me fui a Estados Unidos a vivir con mi esposo. Y sobre todo porque aunque mi mamá me rechazó mucho, pero de repente si yo hablaba con ella o algo, siempre me decían, mi hija, que mira, regresa a la organización, que por eso te está yendo tan mal, porque pues Jehová no está contigo y que no sé qué. Y como ya tenía mis 2 niños chiquitos, pues dije yo, a lo mejor sí, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a ir a esta parte, allí estudian la Biblia y todo eso. Él me acompañaba, pero yo por ser fiel, lo primero que hice fue decirle a los ancianos mi posición, ¿no? O sea, mi situación, que yo era expulsada, pero mi esposo no, y bla, bla, bla. Entonces, llegamos a ir varias veces a la reunión, pero recuerda que tú no puedes llegar temprano, no le puedes hablar a la gente, tienes que sentarte hasta atrás, te sales antes de la oración. Y mi esposo empezó a notar eso. Me dijo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no llegamos temprano? ¿Por qué nadie te habla? A él, fíjate, se le acercaban y le hablaban de lo más bonito a los niños y todo. Y a mí, hace cuenta que no existía. Y él empezó a notar eso. Dice, ¿por qué a ti no te hablan? Le tuve que decir porque no sabía él la cuestión, ¿no? Claro, él no era testigo de Jehová. Me dijo, no, no vamos a regresar, dice, porque a mí no me gusta cómo te tratan, dice. No te toman en cuenta, no te saludan siquiera, o sea, no eres ni siquiera digna de su saludo. Entonces, esta gente que enseña. Y no, ya no fuimos. Pero sí, siempre de repente en mi mente y en mi corazón, yo digo en mi corazón, sentía que a lo mejor sí estaba fuera de la verdad, que Dios sí estaba allí. Y eso no te pasó a ti sola, eso a mucha gente le pasa. No, incluso también yo llegué a tener unas pesadillas bien horribles con Armagedón. Yo después que me quedé sola con mis hijos, porque como te digo, me separé de mi esposo, mis niños dormían conmigo y mis pesadillas eran tremendas en cuanto a eso y mis niños siempre los despertaba yo con sobresaltos y me preguntaban, ¿qué tienes? No, pues soñé feo, pero eran unas pesadillas tan horribles en cuanto a Armagedón que en uno de esos sueños me recuerdo que había un tipo tsunami y que de repente todo el mundo abajo del agua y yo veía a gente caminando como si nada. Esos eran los testigos de Jehová. Y que una vez se me acerca una y me dice, no puedes respirar, si puedes, mira, simplemente di Jehová, ayúdame, y si vas a poder respirar. Así me decían, ¿tú crees? Increíble el adoctrinamiento a la que estaba sujeta todo. Le fueron bastantes sueños, bastantes, y te puedo decir, muchos años los que tuve yo ese tipo de persecución espiritual. Claro, eso, tú estabas, lo que se dice, cautiva de un concepto, cautivas del concepto de que los testigos de Jehová son la religión verdadera. ¿Y qué te Sí. hizo despertar definitivamente que tú dijiste, ya, esta no, que tú descubriste que los testigos de Jehová no eran la religión verdadera? ¿Qué te hizo ya no tener duda, estar Pues segura que no son la religión verdadera? fue el hecho de yo rendirme y aceptar a Dios en mi corazón como lo que es, como mi Padre. El día que yo conocí a Dios como mi Padre fue una experiencia tan bonita, pero dejando a un lado lo espiritual, te voy a decir algo. Es increíble y yo le doy gracias a Dios que haya gente así, que se dan la tarea de escribir libros hablando de sus experiencias en la organización, porque así le abren bien la cara, digo, los ojos
a los que realmente están engañados, ¿no? Porque de que va a haber gente que esté súper cegada y que se quiera quedar allí, conscientemente lo va a haber. Pero el hecho de que, por ejemplo, no lo leí personalmente, pero lo escuché narrado, el libro de Ray France, yo creo que ha sido el parteaguas en cuanto al hablar de la organización, no en contra de la organización, sino que se ha hablado de las enseñanzas falsas. Yo me recuerdo mucho que, como te digo, cuando estaba chiquilla, cómo se hablaba de los hermanos de Malawi, de cómo sufrían, la gran persecución que tenían, pero yo por estar en México, ahí no decían, pero fíjense que nuestros hermanos mexicanos no sufren de eso, porque ellos sueltan dinerito. Eso no lo decían. Claro, tú te refieres, para que sepan los oyentes, al libro Crisis de Conciencia de Raymond Frank. Yo desperté con ese libro y ese libro es que estás mencionando tú. Ese Sí, libro se encuentra en YouTube narrado, hay un youtuber que lo puso, yo supongo que tú lo escuchaste en YouTube, ¿no? sí, Toda la narración. Michael Tower, sí. Mike Tower, exacto. Y yo me recuerdo que también, pues, no, los hijos de Jehová nunca han, acostumbrado el orar todos juntos por eso, ¿no? O sea, hermanos, oremos. Como tengo yo acostumbrado, simplemente el de la plataforma hacía una oración y nos decía, recuerden en sus casas cuando estén orando, orar por los hermanos de Malawi. Yo me acuerdo que salíamos de las reuniones llorando, con un peso en el corazón de cómo sufría esa gente, pero no te decían la realidad de por lo menos los mexicanos, que de por sí para todo, de veras. Perdona, tú y yo conocemos el tema de Malawi y lo de México. ¿Tú puedes explicar con detalle qué es lo que pasaba, por qué los hermanos de Malawi estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos? Explicarle a los oyentes qué pasaba en Malawi y qué pasaba en México al mismo tiempo. Ok, en Malawi hubo un presidente o un tirano ahí que se le ocurrió ¿cómo se dice? Expedir un tipo de identificaciones. Había un solo partido eh, político en Malawi y la gente, los habitantes de Malawi debían tener por ley esa identificación. Entonces, a los testigos de Jehová de aquel entonces les decían que no compraran esa identificación porque eso los relacionaba como participantes de las tiranías de ese hombre. ¿Y quién le decía eso a los testigos de Jehová de Malawi? ¿Quién les dio esa orden que no lo compraran? A la congregación, El los cuerpo ancianos gobernante. gobernantes les decían que era un gran pecado ante Jehová, porque eso los hacía amigos del mundo, o sea, los hacía, simplemente era pecado, no estaba bien visto que lo hicieran. Mientras en México se ha tenido de ley de que los hombres a los 18 años se tienen que enlistar en la Armada Mexicana y de repente ellos tienen que hacer un servicio social, no, servicio militar por un año nada más. Pero hay una cosa que no se ha aclarado. Y la verdad tampoco lo voy a decir de que yo lo sé. ¿Desde cuándo se instituyó de que se sortean, que hay hombres que sí tienen que marchar, hacer su servicio, o hay otros que son exentos? Entonces es un tipo de sorteo. Entonces los que salían sorteados, que salían positivos de que tenían que marchar, esos son los que sobornaban, los que tenían que pagar el soborno para que les dieran su cartilla ya liberada, sellada, de que sí marchó, de que sí marchó. ¿Y qué Esos hacían son los los... testigos de Jehová de México? Pues muy gustosos. ¿Y el cuerpo gobernante qué le decía a los testigos de Jehová por eso? Ellos les dijeron que no había ningún problema, que si el gobierno permitía y aceptaba los sobornos de parte de ellos, no había ningún cargo de conciencia, porque el gobierno lo aceptaba. O sea que entonces, como ustedes pueden ver, señores oyentes, en ese libro Crisis de Conciencia de Raymond Frank se relata esa doble enseñanza, esa doble moral del cuerpo gobernante. Los testigos de Jehová de México podían librarse del servicio militar obligatorio pagando un soborno
haciendo algo ilegal, mientras que los testigos de Jehová de Malawi no podían tener una tarjeta política, a pesar de que eso conllevara la muerte, la cárcel o la persecución. Entonces ahí se puede ver lo maléfica que es esa organización. Pues fue uno de los puntos que hizo que esta gente rechazara al hermano Franz o al señor Franz, bueno, es hermano en Dios, ¿no? En Cristo, que lo negaran, o sea, que lo hayan sacado porque él se puso y dijo, mira, esto no está bien. Le dijo al cuerpo gobernante, ¿cómo es posible que tú impones a los de Malawi, a los hermanos africanos, que tienen que ser fieles, pero por otro lado en México, que viene siendo la misma, porque es una cartilla donde te dice que tú perteneces al Ejército Nacional Mexicano, a ellos sí les permites pagar? Ahí es donde empezaron las enemistades de Franz con el cuerpo gobernante, entre otros detalles. Y entonces, al tú leer todo eso, todo ese libro, yo supongo que eso te hizo despertar definitivamente, ¿no? Y fue donde yo empecé también, yo decidí también dar mi testimonio. Dije, no, yo también voy a hablar de lo mío. Exactamente. Por eso yo también hice lo mismo. Es, Ok, bueno, de verdad que ha sido muy provechosa la entrevista que he tenido contigo. Me he quedado sorprendido porque pasaron muchas cosas en tu vida siendo testigo de Jehová que no me imaginé. Anteriormente no me lo habías contado. Está bien que lo dejaste para hoy. sí, gracias. Y sé que esa experiencia va a beneficiar a mucha gente porque hay muchas mujeres que sufren acoso sexual y abuso dentro de la secta de los testigos de Jehová, incluso niños. Y bueno, por lo general el cuerpo gobernante trata de ocultar todo eso para no manchar el nombre de la organización. ¿Cómo tu familia te trata luego de que tú decides no ser testigo de Jehová definitivamente? Muy mal. Para los que están ahí, yo no existo, no me merezco un hola. Anoche precisamente le mandé un mensaje a una de mis hermanas que ya tiene tiempo que no platicamos. Nada más es la que vive con mi mamá. Bueno, que está al pendiente de mi mamá. Le dije, hola, les mando saludos a todos. Y como dicen la chamacada hoy, ¿no? Nada más me dejó en visto. Simplemente no, sí, simplemente no hay comunicación, mucho menos un convivio entre ellos. Nunca me han hablado para ver cómo estoy, si que necesito, por ejemplo, yo me quedé sola con mis hijos. Yo viví un tiempo con mi mamá, ya cuando yo pude hacerme de mi departamento, me fui a vivir con mis hijos. Nunca ni mi madre, ni mis hermanas, ni tíos, ni primos se acercaron a mí y decir, mira, sabemos que estás sola, aquí está algo para los niños, o simplemente cómo estás. No, nada. Incluso la enemistad fue tan fuerte con mi madre que me llamaba la víbora sectaria cuando supo que ya empezaba yo a ir a una iglesia evangélica. Ok, eso otra pregunta que me da mucha curiosidad. ¿Tú en qué crees ahora? ¿Tú perteneces a una denominación religiosa? ¿A cuál? No precisamente a una simple, y también como tú comentaste, yo incursioné o anduve buscando la verdad. Estuve con los adventistas, supe un poco de sus doctrinas, con los mormones, con los apostólicos, con los apostólicos y con los no sé qué otros. Pero no, ya de tanto ver eso, también tuve una experiencia muy, muy fea en una iglesia bautista que lo generalicé, pero realmente no debe de ser así. Simplemente ahora yo creo en el Dios de la Biblia, que si bien ha sido mal interpretada y mal escrita, tal vez mal traducida, de todos modos la esencia está ahí. La esencia es que hay un Dios todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra.
la historia de Adán y Eva, que cayeron porque desobedecieron. Si ya lo tenía Dios planeado, no lo sé, de que se necesitaba una redención y que fue su hijo y la muerte en la cruz. Yo no sé si fue en la cruz o no, pero sé que la muerte de Jesús nos vino a redimir. Creo en el poder del Espíritu Santo y creo en la resurrección, porque ahí lo habla. Tanto buenos y malos, justos o injustos van a resucitar y van a rendir cuentas. Y eso es algo que la organización simplemente no cree. Ellos te mandan del Armagedón al paraíso, y ¿dónde quedó la cuestión del juicio divino? O sea, ¿no rinden cuentas a Dios después de todo? Óyeme, qué bonitos. Claro, generalmente los testigos de Jehová tienen una doctrina muy manipulada. Sí. O sea, y entonces tú me quieres decir que no se necesita pertenecer a una organización religiosa, a una denominación para agradar a Dios. No, para nada, porque de repente el ser humano confía mucho en otras personas que de repente pueden caer. Y tenemos que comprender eso. Siempre va a haber tropezones, siempre va a haber caídas, pero nos podemos levantar. Y el único que tiene el poder de levantarnos es Dios, y de perdonarnos es Dios, de condenarnos es Dios, no como lo ha hecho este señor, la última. Iba a decir una barbaridad, la última de Tony Morris, de decirnos ya muy, muy literalmente qué es lo que nos va a pasar. Está pero bien mal de la cabeza ese hombre. Claro, están desesperados porque gracias al trabajo de nosotros se le están yendo la gente. Así es, así es. Hola, ahora una cosa. Para terminar la entrevista, que en realidad me ha gustado mucho, sé que será muy provechosa. ¿Qué les recomiendas tú a los testigos de Jehová que están viendo este video? Porque hay muchos testigos de Jehová que ven estos videos. ¿Qué les recomiendas tú a ellos? ¿Qué consejo les das? Y a las personas que están estudiando con los testigos de Jehová, a todo el que esté vinculado a ellos, ¿qué consejo les das? Mi consejo es de que crean que Dios es real, pero no Jehová, porque Jehová ni siquiera es el nombre de Dios. Fue un invento nada más del ponerle las vocales al tetragramatón. Que puede estar bien, no lo sabemos. Puede estar mal, no lo sabemos. Pero simplemente traten de ser sinceros consigo mismos. Si ven algo, sobre todo de parte de los que están más arriba, que atentan en contra de ustedes mismos, no lo acepten, no se callen, háblanlo. Sí se puede replicar, sí se puede cuestionar. Pidan información, que les aclaren bien eso. Por ejemplo, lo de la generación traslapada. ¿Cómo está eso? O sea, si una cosa no pasa, es tortilla, es pan, ¿o qué? Sí, eso es raro. Eso yo creo que es la doctrina más absurda que tienen actualmente, Es entre tantas. terrible. Entonces, simplemente cuestionense ustedes mismos y ahora sí, investiguen por ustedes mismos. No crean que realmente es muy espiritual el alimento que los 8 o aquellos señores les envían, porque no lo es. No lo es. Así es que Bueno, les deseo que estén bien, cuídense mucho, sobre todo de lo que nos aqueja ahorita, y tratemos también de no ser piedra de tropiezo para otros. ok, bueno, muchas gracias, Gloria Estrada. Yo estoy muy agradecido en realidad porque hayas colaborado con mi canal. Este, Mucho gusto también. Has tenido gente bien clave, y de todos modos, todos tenemos nuestra historia. Dice por ahí el dicho que cada cabeza es un mundo, y exacto. realmente es un mundo. Y nuestra experiencia puede ayudar a otros, y pues adelante. Muchas gracias también a ti. Bueno, entonces yo te agradezco tu colaboración y por último, le doy un mensaje a las personas que están viendo el video. Primero, el que no se ha suscrito, suscríbase al canal, que seguiré subiendo buen contenido, más entrevistas, otros temas doctrinales. Vienen muchas cosas buenas.
Así que si no te lo quieres perder, suscríbete. Y otra cosa, luego de ver la historia de Gloria y otras historias que hemos visto en mi canal, por favor, no se dejen engañar, los que no son testigos de Jehová, no se dejen engañar cuando vean a los testigos de Jehová bien formales, que aparentan ser buenas personas, porque en realidad sí hay muchas buenas personas dentro de los testigos de Jehová. Pero dentro de esa organización hay depredadores sexuales, hay personas que tienen doble vida, hay mucha gente indeseable y como dice la Biblia, de un árbol podrido no hay frutos buenos. Y la organización de los testigos de Jehová es un árbol podrido. Entonces, no es una organización a la que tú debas pertenecer, porque para agradar a Dios no necesitas estar en una organización controlada por 8 viejos borrachos en Estados Unidos. Así es. Bueno, Así es. muchas gracias, Gloria. Hasta luego. Sí, gracias a Dios.